A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Amigas, amigos, nuevamente en su programa Economía en 3D, Economía en 3 dimensiones, con 3 economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, para tratar temas de coyuntura nacional, de coyuntura internacional, los impactos de la situación externa en el país. Y en esta oportunidad hemos creído oportuno abordar el tema de la salida de Inglaterra y de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Creemos que es un tema de relevancia para la economía internacional y obviamente también tiene sus implicaciones y sus efectos para la economía ecuatoriana. Así que ese es el tema que hemos seleccionado para el programa del día de hoy. Y si me permiten mis compañeros de mesa, simplemente dar algunas informaciones previas para un poco ubicar de lo que estamos hablando. En febrero del año 1992 se promueve y se suscribe el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, que se llama también, y lo que hace ese tratado es consagrar el mercado común europeo, denominado Unión Europea, sustituyendo a la anterior Comunidad Europea. Esto fue una agrupación de países de la zona destinada a la misma a fomentar el comercio, a tener políticas públicas similares entre los países miembros, buscar el beneficio de todos sus integrantes, y para el efecto se habló de lo que en su momento se denominó el pilar comunitario y el otro que se llamó el pilar lateral. El comunitario hacía referencia a una agrupación de mercado común y donde había también la unión monetaria y económica. Y en el caso del pilar lateral hablaba de política exterior, seguridad, justicia, asuntos de interés común, pero no necesariamente tenía la moneda. Ese es el caso de Inglaterra, que como sabemos mantuvo su libre esterlina versus el resto de la comunidad u otros grupos de países, la mayoría de los países, que sí se aglutinó alrededor del euro como moneda común. Esto hizo pues que el 1 de noviembre del 99 se cree la moneda euro, la moneda común el euro, y se establezca el Banco Central Europeo, sin eliminar los bancos centrales de cada uno de los países, para buscar homogeneizar políticas de la zona y asimismo pues crear un fondo común de cohesión para temas de ayuda financiera. Esto pues simplemente como un tema introductorio de la creación de la zona. Se produce el retiro de Gran Bretaña de la zona del euro y de la zona y de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, y aquí pues podemos dar algunas cifras que me parecen relevantes mencionar. En primer lugar, decir que Gran Bretaña es un actor importante o ha sido un actor importante en la zona, unido obviamente con Escocia, con Gales, representan aproximadamente el 24% del PIB de la zona, es decir, o han venido representando, que es un pedazo sin duda significativo. Y claro, cuando ocurren estos procesos, que por cierto no son muy comunes a lo largo de la historia económica, al menos de los últimos años, los mercados interpretan eso de varias maneras. En este caso, la salida de un actor importante como Gran Bretaña es interpretado o ha sido interpretado por los mercados internacionales como una señal de debilidad, tanto para el país que sale del acuerdo, que el caso de Inglaterra y la Gran Bretaña, cuanto para el país que se queda sin ese socio importante de la comunidad. Yo ponía en alguna ocasión de estos días
un ejemplo y decía, si el astro argentino Messi sale de la selección argentina es una pérdida para la selección argentina. Si sale Gran Bretaña de la zona del euro, obviamente de la zona de la Comunidad Europea, es una pérdida para la comunidad, para la Unión Europea, y por lo tanto, eso los mercados de alguna manera castigan de distintas formas. Una es, por ejemplo, la caída de los índices bursátiles, por ejemplo, el índice Nasdaq, que es una bolsa donde aglutina los principales índices de las empresas mayormente de tecnología, ha caído de una manera significativa, pero también lo ha hecho la libra esterlina, que también se ha depreciado en un 12%, que es una depreciación importante en los últimos años, producto de esta lectura de los mercados internacionales sobre la realidad de la zona y de Gran Bretaña como país fuera de la zona, a pesar de que en la práctica, como sabemos, hay un periodo de más o menos 2 años para que se produzca ese proceso, pero ya los mercados empiezan de alguna manera a castigar. Y obviamente las lecturas que se hacen es, por ejemplo, producto de esta suerte de depreciación de la libra o del euro, lo que resulta es una apreciación por el otro lado del dólar. Es decir, el dólar se vuelve una moneda más apetecida, tiene más demanda en los mercados internacionales y sube su precio, que se llama. Y esto para el caso ecuatoriano hace pues que se encarezca la exportación ecuatoriana, las exportaciones nuestras, y tengamos en esa línea un poco más de dificultad de competir en esos mercados, en general en los mercados de afuera. Entonces, esta introducción, creería yo, era necesario para simplemente darle viada al análisis, a la discusión sobre este tema, y pues paso a darle la palabra a mis compañeros de panel para que nos den sus puntos de vista sobre lo que acaba de ocurrir en este proceso. Rodrigo, por favor. Sí, en realidad ha generado una turbulencia en el mercado. Por ejemplo, se habla de que en España el IBEX ha bajado como consecuencia de este problema inglés. Tuvo la reducción más grande en la historia. O sea, fue mucho mayor que lo que ocurrió cuando en el año 2008 se desmoronó el Lehman Brothers, ¿no? Y igualmente ha tenido otras 2 caídas importantes en su trayectoria, como una que ocurrió por problemas rusos y otra como consecuencia del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Pero la actual es la más grande y ha generado un problema serio. Mira, eso ocurre en España. Acaba el Standard Poor's de bajarle la calificación de riesgo a Inglaterra de 3As a 2As. Y adicionalmente, algo que es gravísimo es lo que sucede en el sector bancario, en el sector financiero, porque Londres es clave en lo que tiene relación con el sector financiero a nivel mundial. Por ejemplo, en Londres, las operaciones financieras acaparan el 41% de la negociación en divisas a nivel mundial. Es un mercado enorme. Es un mercado enorme y tiene casi la mitad de las transacciones en el mercado de derivados. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que el negocio financiero, que en Europa constituye algo así como el 25% de toda Europa, requiere de una licencia comunitaria. Y esto lo que va a generar es una pérdida sustancial de la capacidad que tiene Londres en el mercado financiero, porque va a perder la posibilidad de tener la licencia, que es algo importantísimo y que seguramente la Comunidad Económica Europea va a decidir que lo pierda, porque la industria financiera de Inglaterra representa el 12% del PIB y es una torta importantísima que se pueden repartir en Europa, principalmente Francia a través de París y Alemania
serían las grandes beneficiadas de esta reducción de la importancia del sector financiero inglés. Y ese es uno de los serios problemas que tiene la City como consecuencia de esta salida tan inesperada, diría yo. Mientras el mundo trata de globalizar y de buscar una mayor integración, esto genera un problema serio que puede dar lugar a que otros países actúen de manera similar al Reino Unido, y Holanda puede ser uno de los países que posteriormente presente este problema. Aunque para el Reino Unido, por ejemplo, se está hablando en este momento que Escocia con toda seguridad va a pedir una salida del Reino Unido, porque Escocia está de acuerdo con la integración con la Unión Europea. Entonces, esto va a generar realmente una turbulencia. Se habla, por ejemplo, de que hay un famoso inversionista inglés que estuvo a favor de la salida y que especuló en el mercado. Es dueño de un fondo, un hedge fund muy importante, que maneja como 100.000 millones de liras. Y este señor, que fue un gran financiador de la campaña de la salida de Gran Bretaña, señaló que había mantenido inversiones en corto para beneficiarse de posibles caídas de la libra esterlina y de determinadas acciones. Entonces él ha hecho una gran utilidad, porque eso significa, para que la gente entienda, de que hay una acción que vale $1, que vale 1, y hay 10.000 acciones. Uno vende 10.000 acciones con un préstamo. El valor de esa acción es 1, entonces necesita 10.000 unidades para comprar 10.000 libras, llamémoslo así. Como consecuencia de la caída de los papeles que se ha presentado ya en la bolsa inglesa, una reducción, por ejemplo, del 50% genera una ganancia de 50%, porque lo que tiene que hacer él es comprar esas acciones a la baja para devolver las acciones a quien lo vendió en la primera etapa. Entonces, todos aquellos que hicieron posiciones cortas con respecto a la libra esterlina están obteniendo grandes utilidades como consecuencia de la caída de la libra. Entonces, hay ese tipo de problemas también. Está generando gran incertidumbre en el mercado, que realmente hay caídas en los mercados en Tokio, en Francia, en Alemania, en España, en Italia. Y lo que tenemos también es un desajuste de las monedas. La libra esterlina se ha devaluado fuertemente. Y igualmente muchas monedas en Europa, muchas monedas se han devaluado. El euro se ha mejorado en relación a la libra esterlina, hay una caída de un 8% de la libra frente al euro. Pero ha mejorado, por ejemplo, el yen japonés. La gente se está moviendo hacia monedas que se consideran mejor refugio. El oro también tuvo un alza importante del 5%. Entonces, lo que ha sucedido también con los papeles del gobierno de los Estados Unidos, que han llegado al nivel más bajo. O sea, como consecuencia de del famosa salida de Inglaterra del mercado común europeo. Se habla algo positivo, es de que el Banco de la Reserva Federal ya no va a mover las tasas de interés como consecuencia de esto. Entonces, lo que estaba programado de 4 bajas en el año de la tasa de interés se van a quedar en 2. Entonces, eso ya está más o menos consciente el Federal Reserve Bank, que no puede incrementar un problema, aumentar la turbulencia del mercado. Entonces, el mercado financiero es realmente grave. En el caso del Ecuador, nosotros no tenemos una relación muy estrecha con
con el sector financiero inglés. O sea, no hay inversiones ecuatorianas en el mercado inglés. Y estimo que, no sé, desconozco, pero en el Ecuador la gente no tiene temor de realizar ciertas inversiones como estas de posiciones cortas en libras esterlinas o ese tipo de actividades que son muy riesgosas. Entonces no creo que nuestro sector financiero haya especulado en este tipo de actividades. Gracias, Rodrigo, por tu explicación. Tal vez antes de que comente Bernardo, para efectos de conocimiento de los que nos escuchan, esto ha sido conocido como Brexit, que es de Gran Bretaña, la salida de Gran Bretaña, o sea, Britain Exit es la salida de la zona, simplemente para que se familiaricen con el nombre. Y tal vez comentar simplemente un tema. Hay un ex premio Nobel de Economía de no hace mucho tiempo atrás, de apellido Eaton, no me acuerdo el nombre, que hizo un comentario hace pocos días, así es, en el sentido de que esto va en contra de los procesos de globalización y de búsqueda de bloques comerciales, de esta separación, y que muy probablemente esto haya sido decidido por el pueblo inglés como una decisión, pongámoslo entre comillas, más estomacal, pero que la reubicación de los mercados y lo que tienen que hacer de aquí en adelante va a tener que ser una decisión más cerebral, es decir, ya no tanto con el corazón, sino con la cabeza, porque obviamente no es lo mismo estar dentro de la comunidad que estar fuera de la comunidad, y eso abre muchas interrogantes que no tenemos, así que simplemente esto como aclaración. Bernardo, tú inclusive estudiaste por allá, exactamente, así que creo que puedes darnos lecturas más cercanas del problema allá. Angus Deaton se llama el premio Nobel escocés, que no vive en Escocia de paso, pero acabo de verlo en el teléfono, en caso, no es gran memoria, sino es ayuda de la tecnología. Sí, ayuda a la tecnología. Cuando yo vivía en Inglaterra, el tipo de cambio eran $2, 1 libra esterlina, hace 9 años. El miércoles 22 de junio, $1.47 correspondían a 1 libra esterlina. El lunes 27, es decir, nosotros estamos grabando el martes por si acaso, este programa se transmite el miércoles, el lunes 27, $1.32 eran suficientes ya para comprar 1 libra esterlina, es decir, la libra perdió valor, se necesitaban menos dólares para comprar 1 libra esterlina. La libra, de hecho, comparando desde miércoles 22 de junio hasta el lunes 27 de junio, la libra se devaluó en 11% y es una magnitud enorme. Así que fue pésimo negocio irme a estudiar en ese momento, hace 9 años, porque necesitaba $2 para comprar 1 libra, ahora solo necesitaría $1.30 para comprar 1 libra. En todo caso, tengo un grato recuerdo. Y el dólar también se ha apreciado, como ya mencionó Rodrigo, con respecto al euro. El miércoles de la semana pasada se necesitaban $1.30 para comprar 1 euro, ahora se necesitan $1.10 para comprar 1 euro. Esto sin duda tiene algún tipo de impacto negativo para las exportaciones ecuatorianas porque se encarecen. El presidente de la República incluso mencionó que el Brexit torpedió una emisión de bonos del Estado. Me gustaría saber su opinión al respecto, si es que creen que eso es realmente cierto. Es que ha habido mucha turbulencia en los mercados de capitales, tanto de acciones como de bonos, pero no sé si es que lo sucedido en Gran Bretaña y sobre todo en Europa genere una vulnerabilidad tal que afecta a una emisión de bonos. Bien puede ser una emisión de bonos en el Ecuador. Mira, tiene un impacto importante en el riesgo país, porque el papel que marca el riesgo país es el papel de los Estados Unidos, y ese papel ha bajado. Entonces, en relación a nuestros papeles, va a haber una ampliación del riesgo país. Entonces, sí nos afecta. Por eso también seguramente deben tener ciertos problemas en colocar papeles en el mercado. Ahora, Rodrigo, eso yo entendería que encarece o incrementa la tasa de interés, pero ¿significa el incremento de la tasa de interés que también se echa a perder la emisión o se echa abajo la emisión? Es que esta turbulencia también genera una reducción de la liquidez. Hay una reducción, hay movimientos de liquidez. La liquidez está moviendo hacia activos que sean más confiables, como el caso del oro y el dólar, ¿no? El yen se ha revolado el yen,
Entonces hay un movimiento sustancial de liquidez que se mueve para otros lados y no para el mercado de capitales para realizar inversiones. Bueno, creo que esta primera parte le hemos dejado poco tiempo a Bernardo a que intervenga, así que vamos a entrar a una primera pausa y de forma inmediata pues para que Bernardo pueda elaborar más su exposición. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, queridos amigos, amigas, en este programa Economía en 3D, en esta segunda parte del programa hablando sobre el tema de la salida de Gran Bretaña, de Inglaterra, de la Comunidad Europea, y estamos analizando un poco los pormenores de esto, algunos detalles sobre lo que ha pasado con la libra esterlina, el euro, el precio de las acciones, entre otros factores. Y bueno, estábamos escuchando a Bernardo, así que te cedo la palabra, Bernardo. Gracias, Mauricio. Yo quisiera destinar unos minutos a hablar de por qué se dio esto, es decir, qué factores llevaron a que los votantes británicos decidieran mayoritariamente salirse de la Unión Europea. En primer lugar, es interesante ver la votación. Pequeña mayoría, perdón, te interrumpo. Pequeñísima mayoría, sí, es bastante dramático. Parece la elección del Perú, la última elección del Perú, la última elección presidencial que también se decidió por una pequeña mayoría. En primer lugar, es interesante clasificar la votación. Por ejemplo, hay una clasificación regional, Rodrigo ya mencionó, los escoceses, por ejemplo, en cada cantón de Escocia o en cada región de Escocia, votaron por permanecer en la Unión Europea. En Inglaterra, en casi toda la región del país inglés, votaron para salirse de la Unión Europea, con excepción de la mayoría del territorio de Londres. En Gales, la mayor parte del territorio votó para salirse de la Unión Europea, con excepción de una parte de Cardiff, la capital de Gales. Y hay un país que pocos conocen de este país, que es Irlanda del Norte, está en la isla irlandesa, en el noreste de esa isla, que es parte del Reino Unido, y la mayor parte de los habitantes de Irlanda del Norte votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Es decir, principalmente en Inglaterra y en Gales, con excepción de las capitales de estos dos países, votaron por salir de la Unión Europea y ganaron por esta estrecha mayoría. También hay una relación, si es que se los clasifica a la sociedad por grado de educación. Si es que el votante tiene, por ejemplo, una licenciatura o un estudio universitario o más, es muy probable que haya votado, y los datos lo demuestran, las estadísticas, para permanecer en la Unión Europea. También hay una relación por edad. Mientras los jóvenes prefirieron permanecer, esto es naturalmente estadístico, la mayoría de jóvenes votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, las personas con más años votaron a favor de salir de la Unión Europea. Así que hay una serie de parámetros demográficos y de características sociales que han marcado la elección. ¿Cuáles son las causas de este aparente malestar o las razones que llevaron a que los votantes o la mayoría de votantes eligiera salir? La campaña, si es que alguien se fijó en la campaña de los que hacían o motivaban la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, utilizaron mucho, con mucha demagogia de paso, la idea de la amenaza de los migrantes que hay ahora en Europa, sobre todo los asilados que vienen de Siria, y hubo mucha manipulación en torno a cómo la migración está reduciendo las oportunidades de empleo, etcétera, y ahí se generaron ciertos miedos. Cierto es que ha habido
presión en el empleo de ciertos estratos sociales, así como el desarrollo tecnológico ha significado beneficios para algunas personas, también ha sido perjuicios para otras, y quisiera mostrar algunas cifras al respecto, pero todo esto bajo el marco o bajo el esquema de que Europa como continente, no solo Gran Bretaña, ha estado estancada en un nivel de crecimiento económico bajo, y el cual se nota particularmente en el desempleo juvenil, y no ha habido una mejora en las oportunidades de vida de la mayoría de la población. Entonces sí hay algún grado de descontento en la población, y claro, cuando hay algún grado de descontento se busca encontrar algún tipo de culpable o algún causante o alguna solución que muchas veces es peor que la enfermedad. Y también hay algún tipo de malestar con la gobernanza que existe en la Unión Europea. Algunos votantes sienten que no tienen incidencia en los responsables de tomar las decisiones de la Unión Europea en Bélgica, en Bruselas particularmente, y que son muy lejanos de ellos y que no tienen un grado de incidencia porque no los votan directamente muchas veces. Pero bueno, quería mostrar algunos datos. Como la mayoría de ustedes debe saber, hay el indicador el coeficiente de Gini, que si es que es un indicador que va de 0 a 1. Si es que fuera 0, la distribución del ingreso es perfectamente equitativa entre los miembros de una sociedad. Si fuera 1, es una persona tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada. En el Reino Unido este indicador en 2004 era de 36 puntos, es 0,36 en realidad, y en 2012 fue de 0,32. Es decir, hay una leve mejoría de 2004 a 2012, de 0,36 a 0,32. Si es que este mismo indicador, por ejemplo, lo ven para países como Suecia o como países como Estados Unidos, hay una peor distribución en 2012 que en 2004. Entonces, el tema no va, creería yo, viéndolo de manera comparativa, por el lado de la distribución del ingreso. Si es que se ve también la participación del ingreso total del 10% de la población más pobre, digamos, en el año 2004 este 10% de la población tenía el 2,4% de la riqueza nacional, y en el año 2012 tiene el 2,9%, es decir, ha habido una leve mejoría también. Y el 10% de la población más rica de Gran Bretaña en el año 2004 tenía el 27,8% del pastel, mientras que en el año 2012 tuvo el 24,7% del pastel. Es decir, hay nuevamente una mejor distribución del ingreso en Gran Bretaña. Parecería que por ahí no va el estrés. Quisiera mencionar un dato más que creo que este sí es bastante revelador y que podría dar luces de algún grado de malestar en Gran Bretaña, sobre todo en los trabajadores del sector industrial. El PIB industrial, o el valor agregado que se genera el sector industrial como porcentaje del PIB, pasó del 26,6% en el año 99 al 22,6% en el año 2007. Esto hubo una reducción de 4 puntos porcentuales de la participación del sector industrial en el PIB, y al 21,3% del PIB en el año 2014, una reducción adicional de 1,3%. Y ahí se nota que hay una pérdida de empleos en el sector industrial, y si hay una relación, si es que uno se fija en los sectores que eran tradicionalmente industriales en Gran Bretaña votaron a favor de salir de la Unión Europea, pero claro, esto nuevamente motivado por una campaña electoral de miedo bastante populista que crea ciertos fantasmas, muy enfocada en la reciente migración que ha habido en la Unión Europea como consecuencia de los problemas en Siria, y ahondando en algunos instintos básicos, ¿no? Pero sí creo que como a manera de elección, si es que cabe el término, sí ha habido, si bien no ha habido un empeoramiento de la distribución del ingreso en Gran Bretaña, sí ha habido pérdidas de empleos industriales que seguramente no han sido abordados o realocados o reasignados esos trabajadores a otros sectores, y ese malestar se debe haber expresado en estas elecciones, simplemente para tratar de entender cuáles son las causas de esta elección, que finalmente fue sorprendente para mucha gente. Bernardo, muchas gracias. Tal vez para información de los televidentes, de los radioescuchas,
El año 2014 los asilos de la Unión Europea llegaron a ser de 626,000 personas y el año 2015 subió a 1.321.000 personas. El mayor receptor de asilados es Alemania. Alemania al año 2015 habla de 476,000 personas, Hungría 177 y Suecia 162,000 de los grandes. Gran Bretaña, en cambio, tiene un total al 2015 de 38,800 asilados, es decir, es un tema menor. Me da la impresión, por lo que se ha podido revisar un poco la información que viene por prensa, por lo que uno puede recabar por internet también, que creo que el problema de la separación de Gran Bretaña y la Unión Europea obedece más a factores de esta naturaleza, más a factores inclusive geopolíticos, factores de una suerte de búsqueda de la soberanía de Gran Bretaña y no dependencia de las decisiones de la Unión Europea en ciertos ámbitos. Creería yo que es más por ahí la decisión que han tomado los ingleses de su separación, sin querer decir con esto que las consecuencias de la separación no sean, a mi criterio al menos, más significativas, más bien en el campo económico. Yo creería que ahí más bien se va a sentir el real impacto de lo que acaba de producirse y lo que acaba de ocurrir. Ahora, tal vez para información también de todos los que nos escuchan y nos observan, quería también hacer algún comentario de la relación nuestra con la Unión Europea, con el Reino Unido. El primero, el nivel de comercio es un comercio relativamente pequeño. Las exportaciones del año anterior llegaron a 166 millones de dólares, importaciones de 37 millones, es decir, tenemos un saldo a favor, un saldo positivo, favorable, superavitario del comercio exterior con ellos. Vendemos rosas, vendemos pepinos, frutas, aceites, algodón. De los productos importados, en cambio, está la nafta, disolventes, bebidas alcohólicas, extractos químicos. Es decir, estos son los grandes productos. No es un actor por sí mismo tan significativo para el comercio, pero no por ello deja de ser importante. Y tal vez añadir algo que me parece sí ahí bastante más significativo, que es lo que ocurra con la Comunidad Europea por la salida de Gran Bretaña. Eso sí nos puede afectar de una proporción mucho más significativa. Como sabemos, el grueso de las exportaciones agrícolas son a ese mercado y obviamente eso significa para nosotros una fuente de ingreso de divisas también significativo. Vale la pena resaltar algunos números que me parecen importantes. Son 28 miembros de la comunidad antes de la salida de Gran Bretaña. Es una población de 500 millones de personas, 500 millones de habitantes, que es un mercado obviamente significativo, y el PIB por persona de la zona es más o menos $35,000, que obviamente es un mercado de una capacidad de demanda también significativo, y obviamente también mencionar que lo que produzca esto en los mercados puede también tener incidencia para las pretensiones ecuatorianas, por ejemplo, en la búsqueda de un acuerdo comercial, a pesar de que hay que reconocer que somos muy marginales en el juego del comercio mundial, pero simplemente las preocupaciones muy probablemente ahora de Europa estén en otros lados y no en un acuerdo con Ecuador. Y sin duda, de alguna manera podría también afectar el tema de la colocación de papeles en el mercado externo. Yo le veo bastante más por el lado de los precios. O sea, el Ecuador ya colocó a tasas altas, eventualmente esto podrá hacer, habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos, pero que con unos 900 puntos que tenemos de riesgo país, más del valor del rendimiento de los papeles del Tesoro americano, estamos hablando de una tasa que estará cercano que a los 11 puntos, 11%. Más o menos, que sería lo que tendría que verse obligado el Ecuador para colocar papeles. Habrá que ver, pero sin duda, si el gobierno está buscando colocar documentos, títulos, valores, va a tener información de primera mano de probablemente el estructurador de la colocación, que seguramente será algún banco de inversión del exterior,
que dará cifras un poco más cercanas a la realidad de lo que está ocurriendo. Así que esto un poco para comentar el evento que se acaba de producir y decir algo adicional. Algo mencionó Rodrigo, el riesgo de se produzca un efecto dominó en otros países. Hay países que no han estado tampoco muy contentos de estar en la comunidad. Y yo me atrevería a decir algo adicional. Cuando los países firmaron el acuerdo de Maastricht, o cuando se firmó el acuerdo de Maastricht, se establecieron ciertas condiciones de entrada al acuerdo. Pero yo recuerdo que hubo mucha crítica no muy cercana a la firma del acuerdo que decía, bueno, ¿qué pasa si una vez que ingresan los países cumpliendo los requisitos de entrada, que recordemos estaban en tasas de inflación, relación deuda-PIB, relación déficit fiscal-PIB y tasas de interés, eran 4 criterios básicos, ¿qué pasaba si los países empezaban a incumplir? Que ya ha pasado, claro. Ya pasó con España, ya pasó con Italia, ya pasó con Grecia, Irlanda. Entonces, ¿cuál era la forma del ajuste? Y también, ¿y qué pasa si los países o algún país salía de la comunidad, sobre todo en la zona donde tenían la moneda común? Es decir, ¿cuál era la forma de salida? ¿Cuál iba a ser el tipo de cambio de salida? Pongámoslo así de alguna manera, que creería yo fue una probablemente de las mayores restricciones de que Grecia no abandone la zona. Y asimismo, ¿qué pasa con los esfuerzos por mantener la unificación de la zona? Que ha sido, creo yo, uno de los grandes dolores de cabeza de la señora Merkel en Alemania, que es obviamente la cuarta economía del mundo y que siempre buscó fortalecer la unidad. Creo que son preguntas que no todas tienen respuesta, pero que son elementos que tenemos que pensar en lo que pueda ocurrir hacia adelante. Rodrigo, no sé cómo ves el tema. Yo quería hablar, parte de lo que tú dijiste, Antonio. Bernardo. Hay una noticia de que Trump aplaudió el resultado de la votación del jueves y señaló que considera realmente fantástico lo que ha sucedido. Y es una prueba, dice él, de que la gente está enfadada en todo el mundo. Existen similitudes, dicen, entre los partidarios de la salida británica de la Unión Europea y los seguidores de Trump. Personas mayores y blancas, más rurales que urbanas y menos educadas que la media. Un experto esgrime que los partidarios del Brexit y los simpatizantes de Trump coinciden en su voto anti-establishment, anti-globalización y anti-inmigración. Pone de ejemplo el apoyo mayoritario a la salida de la Unión Europea en las zonas del Reino Unido más golpeadas por el declive industrial. En zonas similares de Estados Unidos ha triunfado en el proceso de primarias el discurso proteccionista de Trump y del senador Bernie Sanders, que aspiraba a la nominación demócrata. Y otro aspecto que es muy importante, lo que tú decías, Bernardo, un 75% de los votantes entre 18 y 24 años apoyó el Remain, quedarse en la Unión Europea según el sondeo. Exactamente lo contrario que los más mayores. Ese estudio incluso añadió de forma un tanto dramática que para esa franja de edad la esperanza de vida es de 69 años y que deberán cargar con las consecuencias hasta esa edad. Se ha extendido la idea de que los padres y abuelos han traicionado a sus hijos y nietos en una visible fractura generacional. Sí, es triste ver cómo en los más mayores no les importa que ahora nosotros no podamos viajar ni trabajar en el resto de Europa. Han decidido por nosotros, es frustrante, opinaba una chica en Oxford Street, que es estudiante de arte. Y hay otra opinión. Es un chico de 17 años que dice, no sé por qué no hemos podido votar. Yo lo habría hecho. Es absurdo porque el año que viene cumplo 18 y me gustaría estudiar fuera. Ahora no sé si podré hacerlo. Me lo han prohibido sin consultarme.
Entonces hay un problema generacional, hay un problema bien grave. Económicamente se está generando lo más 12% del PIB es el negocio financiero para Inglaterra. Es un centro financiero importantísimo que le va a generar serios problemas económicos. Todas las instituciones financieras que tienen matrices en Inglaterra, mira, casi todos los grandes bancos están en Inglaterra, están ya pensando en moverse, porque pierden la posibilidad de tener un trato nacional frente a la Unión Europea. Y la Unión Europea se acaban de reunir el primer ministro francés, la primera ministra alemana y de Italia, y más o menos lo que se señala es que quieren obligarle a Cameron que lo más pronto posible presente toda la formalización de la salida de Gran Bretaña. Quieren apresurar la salida. Quieren apresurar la salida porque quieren que se disminuya toda la incertidumbre que esto va a generar. Así es. Y adicionalmente quieren que otros países que tienen la misma intención miren lo que sucede en la parte económica como consecuencia de la salida. O sea, midan lo que le va a pasar a Inglaterra, lo que ya le está pasando a Inglaterra. Pero todavía no vemos el efecto que va a tener en el empleo. Así es. El efecto que va a tener en este problemas generacionales que son bien graves. Rodrigo, tenemos que entrar a la segunda pausa del programa. Esto nos ha demandado mucha intensidad de análisis, creo yo. Es un tema, creo, apasionante también. Pero vamos a tener que ser lo más resumidos en la última parte del programa sobre este tema. Regresamos en un momento. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posiciones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, amigos, amigas, en este programa Economía en 3D, analizando la salida de Inglaterra de la Unión Europea y los distintos aspectos que tienen que ver con esto. Estábamos comentando hace pocos minutos que el comportamiento de los jóvenes en Inglaterra en el términos de la votación ha sido distinto al comportamiento de las personas de edades más avanzadas. Los jóvenes querían quedarse en la zona, mientras que los mayores querían salir de la zona. Yo a primera vista habría pensado que debía haber sido al revés. La lógica, o no sé si eso es la lógica, pero la presunción diría que más bien los jóvenes, por su ímpetu de cambio, podrían estar pensando un proceso de salir, pero ha sido al contrario. Pero bueno, lo de fondo es que creo que es una realidad que va a tener cola. Creo que es todavía un poco prematuro anticipar qué es lo que realmente puede ocurrir, pero lo que sí creo que estamos todos claros y seguros es de que esto va a tener impactos a nivel internacional y mundial. Yo tengo aquí algunas cifras que me parecen relevantes a notar y para información de ustedes. Como conocen, el PIB no es más que lo que produce un país en un periodo de tiempo, en bienes, en servicios, y el PIB mundial es exactamente eso, pero para todo el mundo. Del PIB mundial, en una suerte de desglose por países, el país más grande del mundo
el que más produce bienes y servicios es de Estados Unidos, y las cifras al 2015 me dan una participación del 24.5% de la economía de los Estados Unidos. Le sigue la China con el 15.1%, Japón con el 5.7%, Alemania con el 4.6% y el quinto es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que participa con el 3.9%. Lo que les quiero decir es que estamos hablando de la quinta potencia del mundo en términos del PIB, es decir, una economía muy grande, una economía en términos del PIB más significativa que, por ejemplo, Brasil, que está más cercano a nuestro continente o está en el continente nuestro, que es del 2.6%, y así hacia abajo. Es decir, estamos hablando de que esto es una situación que se ha producido entre los grandes jugadores de la economía mundial, y esto quiere decir que los impactos para todo el mundo obviamente que van a ser sin duda significativos. Mira, y una cosa, sí, vos muy bien lo que estás señalando, pero ponte a pensar lo que representa el sector financiero. Que es más significativo. El sector financiero es muy significativo y el 44% de las transacciones cambiarias se realizan en el mercado de Londres. Date cuenta lo que eso significa. Claro, entonces, el 12.5% de ese PIB que señalabas vos es del sector financiero. O sea, Londres fue la capital financiera del mundo. Después pasó a Nueva York. Así es. Sin embargo, se ha mantenido Londres como un actor centro financiero importantísimo. Y es un centro financiero más importante que toda Europa. Es un tema bien importante el que mencionas, porque aquí estamos hablando del manejo de la liquidez de los recursos a nivel mundial y la concentración que tiene Londres en ese mercado. Quería simplemente añadir algo más que me parece importante mencionar. Esto ya es una opinión más personal mía. A mí me parece que esta decisión para efectos del mercado internacional y de Inglaterra es un error. Creo que esto le va a pasar la factura al país, le va a pasar la factura a la economía europea también y al mundo, pero yo creo que más va a sufrir Inglaterra por sí sola que toda Europa o todo el resto de Europa, porque me parece que esa no es la tendencia de la economía mundial. Creo que estamos caminando a procesos donde hay bloques comerciales, donde se unen los mercados para poder vender más, producir más, tener mayor nivel de transaccionalidad. Los países buscan acuerdos, buscan asocios, buscan aliaciones estratégicas, alianzas estratégicas, y esto medio que rompe esa dinámica, y a pesar de ser un actor importante, creería yo que esto algún momento va a pasar una factura al país, más en términos económicos, que obviamente tendrá sus impactos sociales, pero creería yo que esto de alguna manera se va a recibir en algún momento. Obviamente, esta es una lectura que yo tengo, sin duda puedo equivocarme, pero el tiempo dirá si tuve o no tuve la razón en esta anticipación de lo que podrá ocurrir. No sé, este tema, ¿cómo veas tú, Bernardo? Yo coincido plenamente con tu observación. Los costos económicos para Gran Bretaña creo que van a ser muy altos. Aún no conocemos las nuevas reglas comerciales que se van a implementar entre la Unión Europea y el país aislado, ahora Reino Unido, pero yo creo que los europeos no van a ser muy benévolos, porque seguramente quieren crear condiciones duras para disuadir a otros países que están pensando salirse de la Unión Europea de tomar esa decisión. Entonces, yo sí veo que va a haber una afectación importante en el empleo y en la actividad en Gran Bretaña, considerando además que más del 50% de las exportaciones de Gran Bretaña van a la Unión Europea, por obvias razones además. Entonces, sí creo que va a haber, y ustedes ya han mencionado el tema del sector financiero, y creo que varias industrias, varios sectores se van a ver sumamente afectados con el tema. Quisiera hacer un par de comentarios más. Claro, esto genera muchísima incertidumbre a nivel político dentro de la Unión Europea. Hay muchísimas preguntas que tienen que ser resueltas, que no conocemos cómo se va a dar la salida del Reino Unido de la Unión, y
qué va a pasar con otros países. Por ejemplo, Hungría ha hablado de salirse. Hay políticos en Francia, si bien no la población mayoritariamente, pero hay políticos en Francia del Partido Nacionalista que propone la salida de Francia de la Unión Europea. Hay políticos en Holanda que proponen lo mismo. Entonces se generan una serie de distracciones políticas y de aprovechamiento, podríamos llamar, de ciertos actores demagogos. Respecto tal vez a las lecciones que nos deja esto, a mí me pareció muy pobre la campaña que hicieron los políticos que estaban liderando lo que se conoció como el Remain, que era el voto a favor de permanecer en la Unión Europea. Fue una campaña que no vendía nada, que no ofrecía nada. Era una campaña quizás negativa, y así no se entusiasmó la voluntad de los votantes, y se dedicaron más bien a desmentir al oponente, porque naturalmente los demagogos, los populistas, concretamente Boris Johnson y Nigel Farage, que eran los líderes del Brexit, faltaron a la verdad, por decir de alguna manera, y ellos, los señores a favor del Remain, se dedicaron a desmentir el tema. Pero aquí quizás una lección para los actores políticos. Creo que los que estaban a favor del Remain no siguieron lo que sucedió con el referéndum de Chile, por ejemplo, cuando se convocó al referéndum con motivo para ver si es que permanecía la dictadura de Pinochet o si se terminaba el periodo de la dictadura, y perdió Pinochet el referéndum, pero porque hubo una gran campaña de los que estaban a favor de la democracia y vendían un sueño. Aquí hubo una mala participación, a mi juicio, de los que hicieron la campaña a favor del Remain. Me parece que hay otros temas que ya mencionó Rodrigo dentro de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Escocia, que votó favorablemente a favor de que votó a favor de permanecer en la Unión Europea? Seguramente se va a desintegrar el Reino Unido también. Y un tema que creo que es importante: ¿cuáles son los efectos de estos para el Ecuador? Se ha encarecido el dólar, los mercados son volátiles y buscan seguridad, como ya hemos mencionado, y yo creo que un tema que es muy preocupante es que los políticos ecuatorianos han tomado varias medidas que de cierta manera no van acorde a lo estipulado en el acuerdo comercial que se pretende firmar con la Unión Europea antes de finales de año. Y ahora en Europa tienen un problema que es fundamental para ellos, que es resolver la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, creo que hemos pasado a un segundo plano, a un tercer plano, a un cuarto plano dentro de las prioridades de la Unión Europea. Y además, si es que a eso se le suma nuestras políticas desatinadas, que no son congruentes con lo acordado en el tratado o con el tratado que se busca firmar. Yo creo que es muy, muy preocupante y muy probable, lamentablemente, o probable, que no lleguemos a firmar el acuerdo con la Unión Europea hasta finales de año, aún más con esta situación que está viviendo Europa. Y claro, ese va a ser un efecto muy significativo desde el punto de vista negativo, por supuesto, para el empleo en el Ecuador. Verás, una cosa que es importante señalar, yo creo, es algo que tú mencionaste, que tiene relación con las modificaciones que hay en el mundo de lo que tiene que ver con la ventaja comparativa. En el caso de los Estados Unidos y en Inglaterra hay mucha queja del sector manufacturero, que están perdiendo empleo. Y ya vimos en las elecciones de los Estados Unidos, en los estados en donde la manufactura se concentra, ha habido problemas porque dicen que estamos perdiendo empleo. Y eso es por una modificación en las ventajas comparativas. La manufactura está cada vez entrando los países en desarrollo a producir ese tipo de bienes. Y lo hacen con mayor productividad y con mayor ventaja comparativa. ¿Qué es lo que pasa? Los países desarrollados como los Estados Unidos y como Gran Bretaña se ha movido la ventaja comparativa hacia servicios y hacia la producción de altísima tecnología. Por ejemplo, en comunicación, en asuntos de
de alta tecnología, todo lo que se produce en Palo Alto, las comunicaciones, el software, todo ese tipo de desarrollo que requiere alta tecnología es la que está generando un gran crecimiento del Producto Interno Bruto en estos países. Y la manufactura está perdiendo ventaja comparativa, que aquellas zonas que son, como el caso de Detroit, por ejemplo, que fue afectado muchísimo como consecuencia del desarrollo de la industria automotriz en otras partes, porque han captado la tecnología, es más fácil captar la tecnología de la industria automotriz y producir con ventaja comparativa en otras partes. México en este momento es el 5º país productor de la industria automotriz. Entonces, esto se va a seguir viendo y esto va a generar problemas como los que hemos visto en Inglaterra, que la zona industrial se ha votado por la salida de la Comunidad Económica Europea. Y en los Estados Unidos, la popularidad de Sanders y de Trump en parte obedece a este tipo de producción que tienen temores de pérdida de empleo. Pero eso va a seguir porque las modificaciones en las ventajas comparativas son dinámicas y cada vez más países en desarrollo están entrando a producir este tipo de bienes y comienzan a importar artículos de altísima tecnología. Creo que hay un tema que es bien sintomático tal vez o ilustrativo, que es lo que mencionaste, Rodrigo, hace unos minutos, y que tiene que ver con el comentario que se ha escuchado de la gente joven en Inglaterra, de decir, ¿qué derecho tienen los mayores de trazarme la ruta cuando la expectativa de vida para mí es mucho más larga que para ellos? O sea, ¿cuál es el futuro que me espera en esta economía en un país donde ya no va a ser parte de la comunidad? Es decir, ¿por qué me hipotecaron de alguna manera el futuro? Creo yo que ese es un tema que obviamente tiene sus propias implicaciones. Pero sobre lo que tú estás hablando, Mauricio, se habla y se señala de que los jóvenes no votaron en un porcentaje alto. O sea, hubo más deserción en la votación en la juventud que en los mayores de 44 años. Hubo un festival famoso en Inglaterra donde reunió más de 250,000 jóvenes y muchos de ellos no votaron. Entonces, ese es un problema. La gente joven no participa como debe participar en este tipo de asuntos que son primordiales para ellos. Claro, no me extrañaría que unos años más las nuevas generaciones o los nuevos gobernantes pidan regresar a la zona. Eso será algo que los líderes actuales de la comunidad tendrán que establecer, qué requisitos de reentrada se deben establecer. Pero bueno, creo que son temas apasionantes. Hemos tratado de abordar los elementos principales de la salida de Gran Bretaña de la zona europea, de la Comunidad Europea. Creemos que lo analizado, lo comentado va a ser de utilidad para información de todos nuestros queridos personas que nos escuchan, radioescuchas, televidentes, y pues estaremos en una próxima oportunidad con nuevos temas de interés y del quehacer nacional para beneficio de todos los que atienden este programa. Muy amables, gracias por su confianza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.